Quiero hacerles una lectura de algunas acciones que hemos decidido, o que he decidido, emprender sobre el tema de las desapariciones en el país. Quiero dividirlo en 3 temas que vamos a tocar en distintos días en la ciudad. Lo primero tiene que ver con las desapariciones en México. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender a los familiares? ¿Qué medidas legales o nuevas reformas jurídicas tenemos que emprender para atender este delicado problema que nos duele a todas y a todos? Eso lo vamos a tocar el día de hoy. Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros bastante hipócritas se suben a estas o construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Y ya el miércoles, que es el día del detector de mentiras, nos van a mostrar cómo se construye en esta campaña de narcopresidente, narcopresidenta o narcoexpresidente, narcopresidenta. Se está haciendo una investigación muy profunda de dónde vienen las cuentas, cuántas cuentas son falsas, está bien eso, cómo están pagadas, cuánto dinero están invirtiendo, qué tanto es campaña real, es decir, o personas reales que tienen cuentas, y qué tanto es armado. Entonces, son 3 temas. Primero, el tema de las desapariciones en nuestro país, que hay que atenderlo de una manera integral, y a los familiares. Y el día de hoy aquí también tocó el tema de Jalisco en particular. El segundo, el tema de esta campaña de la oposición, cómo se arma, cómo se construye, quién la promueve, todos los jilguerillos ahí que están en este proceso. Y el miércoles, la campaña en X, cuánto dinero han invertido, cómo lo invierten, de dónde viene. ¿Les parece? Bueno, entonces leo lo siguiente. Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado,
la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que
Desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. También giré instrucciones al Gabinete de Seguridad para coadyuvar en todas las investigaciones. Estamos pendientes de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso. Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto con respecto al tema del delito de desaparición y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido. Ahora sí, adelante. Aquí adelante. Excelente, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Es bueno saber que van a hacer este ejercicio sobre la manipulación del debate en redes sociales, pero también hay manipulación en la vida real. Corroborando con compañeros de la fuente presidencial, si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano, e incluso personal del equipo
del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle, más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático a su gobierno. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial. Porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro, porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga, nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie, se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando, y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No. Una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo, particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio, ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no... La fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio... Viene aquí en el gabinete de seguridad porque
se ha incorporado en la coordinación, pero la Fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso. Tanto